1. Shabbat Shalom, amados. Estamos reunidos para cerrar este día hermoso, el día del Eterno, que nos permite cada semana poder estar congregados, sea en un lugar o sea a través de esta señal. Doy gracias al Padre porque estamos algunos miembros de la Kehilá Manantial de Vida aquí en mi casa para juntos cerrar este tiempo. Oremos al Padre. Eterno, te damos gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, gracias porque estamos aquí en familia. Nos gozamos, Padre amado, por este día hermoso que tú santificaste desde la creación, desde el principio. Padre, que nos des espíritu de sabiduría, de discernimiento al escuchar esta enseñanza, que sea edificación para nuestras vidas, y como siempre te pedimos que lo que aprendamos lo compartamos con otras personas. Que nuestras palabras siempre sean de edificación, de exhortación, de consolación para aquellos que necesitan oír tu voz. Gracias te damos, Padre, en nombre de Yeshua. Amén. Gracias. Amados, voy a compartir un poquito. Estuve anoche analizando lo que es el libro de Shemot, porque me pareció interesante ese artículo que compartí con ustedes de la reunión, ¿no?, de la convocatoria de las 70 naciones en el año 2017, no recuerdo el día, pero era enero del 2017, y era impresionante porque, como lo verifiqué en Zacarías, estaba anunciado que 70 naciones son las que se levantarían contra Jerusalén y contra la santa ciudad de Jerusalén y contra el Estado de Israel, la nación de Israel, en los días previos al regreso de Yeshua. Y vemos que en parte esa señal profética está cumplida con esa reunión, que incluso hubo un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para que Israel pierda posesión de algunas tierras en Judea y Samaria. Bueno, eso un poquito estaba relacionado con lo que era el segundo libro, pero vino a mi corazón el explicar de pronto no tan de forma tan extensiva, pero sí que podamos nosotros analizar un poco de los 5 libros, porque una de las cosas que a veces a mí me preguntan es, pero ¿por qué hablan palabras en hebreo? Entonces, normalmente, amados, cuando nosotros, por ejemplo, desde pequeños nos enseñan el inglés, entendemos que es para efectos de promoción, de conseguir mejor trabajo, de que el mundo está globalizado y es importante, ¿no, verdad? Ese es el idioma que conecta a los demás para hacer turismo. Bueno, hay muchas utilidades de conocer el idioma inglés, pero el hebreo es algo totalmente distinto. Y yo creo que a estas alturas, los que ya siguen estas transmisiones, incluso tengo una cuenta en TikTok que se llama Descubre el Hebreo, en la cual demuestro, incluso en esa cuenta yo no hablo nada teológico, o sea, no analizamos ningún posturas teológicas, nada. Simplemente es ver cómo el idioma hebreo es más que un lenguaje, es una forma de pensamiento, es la manera en la que el Eterno se nos reveló. Y si nosotros, todos los creyentes que piensen que la Biblia es la palabra de Dios, si esa palabra de Dios fue escrita en hebreo por hebreos, debemos aprender algo y dar importancia al idioma hebreo. Especialmente en los libros los 5 primeros libros de la Biblia, lo voy a demostrar hoy y estoy convencido que no le va a quedar dudas a nadie del por qué tenemos que llamar esos libros con su nombre hebreo. Porque, y lo sabemos por el propio caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se le cambió el nombre a Israel, Yeshua, que le cambió el nombre a Pedro, no, Simón por Pedro. O sea, tiene que haber algo en los nombres en hebreo, y en efecto es así. Los nombres con los que nosotros conocemos al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, son nombres greco-romanos, son nombres de la cultura griega, ¿ya? Y no se trata solo de decir Génesis o decir Bereshit. Voy a demostrar el porqué. Se esconde el mensaje de cada libro y el propósito global de la Torá. Recordemos que cuando yo digo Torá, es lo mismo que decir Pentateuco o la ley de Moisés. Es lo mismo. Solo que el nombre hebreo nuevamente es Torá. Pentateuco, ¿de dónde proviene? De Penta 5, porque son 5 libros. Ya, 5 libros. Pero Torá, instrucciones. O sea, hay una diferencia entre 5 libros. Yo puedo tener 50 libros en la biblioteca, y estos son 5 más. Pero las instrucciones del Eterno solo son esos libros. Entonces, solamente en el nombre Torá ya se encierra algo. Van a ver mucho más en cada uno de los libros por separado. Comencemos Génesis.
Génesis se escribe Bereshit, ¿ok? Se lee de derecha a izquierda, por lo tanto aquí tenemos, esta es la B, Bereshit, ¿ok? ¿Por qué lo escribí aquí? Porque esta es la primera palabra de la escritura. Entonces, imagínense, en la primera palabra del primer versículo del primer libro de la escritura se haya escondido todo el mensaje del plan de redención, del plan de Dios. Y algo en mi cuenta en WhatsApp, en los estados, puse algunas cosas, pero siempre de derecha a izquierda, solamente en esta palabra hay escondidas algunas cosas. Yo ponía, por ejemplo, var, aquí está, ¿no? Estas dos letras. Var significa grano, significa trigo. Y Yeshua dijo que si el grano de trigo no cae y muere, no llevará fruto. Él murió por usted y por mí y llevó harto fruto. Él es ese grano de trigo. Si nosotros tomamos aquí, por ejemplo, la palabra Reshit, que es desde aquí, ¿no? Reshit, que significa principio. Pero amados, si usted busca en el diccionario Génesis, Génesis es los orígenes de algo, así lo define el diccionario. Se puede decir, esta teoría tiene su génesis en tal y cual cosa. O sea, significa que lo originó, que lo hizo surgir o existir a algo. Por eso es que en torno al Génesis, los debates de que si la creación o el Big Bang. Pero Dios nunca tuvo como fin en Génesis mostrar las pruebas irrefutables de que Él es el creador. Él no necesita demostrarte a ti y a mí eso. Por eso es que hay muchas interrogantes que la gente se queda con esas inquietudes. Pero ¿no hubiera sido bueno que Dios le dijera a Moisés, no sé, pruebas contundentes? Que se nos hable de los dinosaurios, que se nos hable, qué sé yo, porque está comprobado de que el hombre vivió millones de años y de repente se nos muestra a Adán y Eva que solo son miles de años. Yo eso lo he tocado por encima. Adán y Eva fueron creados eternos. ¿Y en qué momento de su eternidad ellos pecaron? Pudo haber sido después de los millones de años donde ya los dinosaurios hicieron y se extinguieron. Pero ¿por qué no está esa respuesta y otras más? Porque no es el propósito. Porque en el libro de Génesis, Dios no quiere mostrar orígenes de nada. Yo me acuerdo que aprendí y enseñaba, ahí vemos el origen del pecado, el origen del hombre, el origen de la primera familia. No es ese realmente el fin. Bereshit significa, Dios quiere que entendamos, en el principio, su diseño, su plan redentor estuvo mostrado desde el comienzo. Ese es el objetivo de Dios. No que demostremos de que su teoría es la efectiva y cómo se originaron los planetas o las cosas. Amados, entonces, solo en esta palabra, el versículo 1 nos dice en hebreo, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Et hashamayim ve'et haaretz. Yo di una serie de estudios hace tiempo, solamente en ese primer versículo. Y hay tanta riqueza, tantas cosas impresionantes. Como en el libro, en Bereshit, hay casos en los que dice que Dios creó, Bará, y otros en los que Dios formó, Yatzer. Y por ejemplo, al hombre no dice que lo creó, sino que lo formó. ¿Por qué? Porque la palabra Bará, de crear, significa de la nada. Y nadie puede crear nada, algo de la nada, solo Él. Cualquier ser humano que haga el invento más maravilloso tiene que tomar una materia prima, algo con que comenzar. El hombre, Adán, el ser humano, fue creado de algo que él fue formado, de algo que él ya creó primero, de la tierra. La tierra fue creada, pero el hombre fue formado. Son maravillas que no las podríamos jamás entender a no ser por el hebreo. Entonces, tenemos eso, tenemos Reshit, que es en el principio. ¿Por qué? Porque Reshit viene de la palabra Rosh, que es estas tres de aquí. Porque Rosh significa cabeza, y Yeshua es la cabeza del varón, según 1 Corintios, la cabeza de la iglesia, según Efesios, la cabeza de la congregación. Él es la Resh, él es la Rosh, la cabeza. Entonces, la letra Resh en el hebreo paleográfico, paleo-hebreo antiguo, era una cabeza. Beit era una casa. ¿Por qué? Porque en el principio él creó el planeta. El planeta es nuestra casa, y no hay otra casa. Su casa y mi casa no es el cielo. Pero Dios dice que está haciendo mansiones en el cielo. Sí, las está haciendo allá. Pero según Apocalipsis capítulo 22, la nueva Jerusalén bajará aquí. Yo le he dicho a las personas, ¿usted cree que el cielo es su destino? Por supuesto. Yo quiero irme al cielo.
Pero ¿en dónde dice? No, dice que siempre es como es Juan 14:3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. En la baita de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los dijera. Yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estén. Entonces uno dice, ya sí está en el cielo, entonces en el cielo. Pero lea Apocalipsis 20 y todo el sentido de la escritura. Si él dice que va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, después de que se acabe todo esto, ¿para quién lo va a hacer? Si nos va a llevar al cielo. Por sentido común. Si el destino es el cielo, destruye todo este planeta y tíralo a la basura y llévanos a la Nueva Jerusalén. Cuando yo cantaba Calles de Oro, Mar de Cristal, me veía en el cielo. Y no me veía aquí en la tierra. Pero todas las promesas de los profetas es que usted y yo y todos los que creemos en el Mesías de Israel, un día seremos recogidos de todas las naciones y de todos los rincones de la tierra y seremos reunidos en donde, en Jerusalén. Porque la promesa es que Israel, el pueblo de la nación de Dios, tendrá que reinar en el milenio en esa tierra hoy disputada por palestinos, por israelitas, árabes y por quien sea. Es una tierra que por herencia le pertenece a Israel, no al Estado de Israel. Es un Estado judío, geopolíticamente hablando. El Israel de Dios es usted y yo y todos los creyentes en él. Nosotros vamos a estar ahí y vamos a habitar. Y cuando decimos calles de oro y mar de cristal en la Nueva Jerusalén, Juan la vio descender del cielo a la tierra. Por eso es que habrá cielos nuevos y tierra nueva, porque él hizo una casa. ¿Cuándo hizo la casa? En el principio. En el principio hizo una casa. En el principio nos marcó que él es la cabeza. En el principio nos marcó que él nos santificará con Espíritu Santo y fuego, porque esta palabra, Aleph y la Shin, es Esh, es fuego. Porque hay, amados, la palabra pacto, porque la promesa es que Yeshua el Mesías establecería, renovaría, ¿qué cosa? El pacto. El Eterno hace un pacto. Si una de las partes lo quebranta, ¿qué ocurre? El pacto se rompe. ¿Por qué? Porque una de las partes lo quebró. ¿Quién lo quebró? ¿Dios? ¿O lo quebró Israel por su adulterio espiritual? Entonces había que buscar un remedio. Entonces él coge y dice, ok, voy a ir como Yeshua, me manifestaré en carne y moriré. Porque al morir, nosotros, la esposa ya no es esposa, es viuda. Y al morir queda libre para unirse de nuevo. Esa es la perfecta y maravillosa historia de amor. Entonces en Yeshua el Mesías, el pacto en Bereshit, el pacto hecho en el principio, se renueva, no es un nuevo pacto. En hebreo la palabra es Jodesh, que significa renovado, no nuevo. No es un nuevo testamento que reemplaza un antiguo, no es algo nuevo que reemplaza otra cosa. Es el mismo pacto. Pablo lo dice, porque de Israel son los pactos, las promesas, los patriarcas, los profetas, la salvación es dada a él, la nación santa, según el plan, es Israel y no hay otra nación. Pero usted y yo, a través de nuestra fe en el Mashiach, nos convertimos en descendientes de Abraham y por lo tanto pasamos a ser Israel y entramos en pacto. ¿Dónde está escondido todo eso aquí? La palabra Brit. Brit, aquí está. Las 4 letras de la palabra Brit. Pacto. La palabra pacto, la palabra... son 8 palabras, amados. Todo está escondido en la primera palabra. Si usted y yo no sabemos el hebreo, ¿podemos descubrir esto? Decida. ¿Se queda con Génesis esperando entender los orígenes del universo? ¿O coge la palabra Bereshit para entender que en el principio Él creó, estableció, formó? Es ahí donde están los padres de nuestra fe, porque según el Nuevo Testamento, según Yeshua y Pablo le decía a los Corintios, 1 Corintios 12, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob. Abraham, Isaac y Jacob no son padres de los judíos, son los padres de los israelitas en la fe, de usted y de mí. Shemot lo hablamos ayer. Éxodo, ¿qué viene a su mente cuando digo éxodo? Un viaje largo. Salida. Éxodo es salida, es un sinónimo de salida. Entonces, si nosotros entendemos que el segundo libro de la Biblia es un éxodo, nos enfocamos en que es una salida, una liberación de algo. Pero resulta que al Eterno, en hebreo, el nombre es Shemot. Y Shemot es nombres. Y cuando usted lee el primer versículo del libro de Éxodo, de Shemot, y estos son los nombres de los que entraron en Egipto. Los nombres de los 12 hijos de Israel. Hablamos de eso ayer, anoche en el inicio de este Shabbat. Porque
el Eterno quiere que usted y yo entendamos que en ese libro el mensaje profundo, la enseñanza, no es la salida, no es el éxodo, es la entrada, los nombres de aquellos que formarían su pueblo. Porque esas 12 personas, cuyos nombres están ahí, ¿no? Que por eso llamamos nombres, son los patriarcas, son los líderes, son los que dan inicio a las 12 tribus de Israel. Y ya nosotros sabemos que esa nueva Jerusalén en la que todos nosotros queremos entrar, si usted quiere entrar a una casa, ¿por dónde entra? ¿Por la ventana? ¿Por dónde entra? Por la puerta. Pero dice Apocalipsis 21 que las puertas son 12, con los 12 nombres de las tribus de Israel. Yo no entiendo a los cristianos si dicen que no son israelitas, son gentiles y que no tienen nada que ver con, no sé por dónde quieren entrar. Porque cantan y quieren entrar en la Nueva Jerusalén, pero la Nueva Jerusalén tiene 12 nombres, que son los nombres de las tribus. Alusivo a este tema, a mí me han respondido, me han dado como respuesta que ellos van a entrar, los gentiles vamos a entrar por la puerta que es Yeshua o Jesús, porque Jesús dijo yo soy la puerta, y que si en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas, hay una puerta que es Jesús para los gentiles. ¿Lo dice eso Apocalipsis? No dice, pero ellos lo mencionan. Claro, porque siempre la teología es en base a un versículo. Nosotros sabemos que Él es la puerta y lo hemos enseñado. ¿Y cómo es puerta en hebreo? Dalet. Dalet significa puerta. Entonces, la Dalet es la puerta y es el número 4. Hice un estudio de todo, ¿por qué son 4 evangelios? Porque el 4 es el número de la redención. Hay toda una enseñanza que usted la puede encontrar aquí en Facebook, donde el 4 es el número de la redención. Y por eso es que Dalet y Yeshua dijo que él es la puerta. Y por eso es que él es hijo de David, porque David es Dalet Vav Dalet. Este que es un conector, por eso es la Vav, es la I. La I nuestra de I que conecta, en hebreo es la Vav. Y entonces la puerta que conecta con otra puerta. Entonces, y esta gematría de este número es 14. Y 14 es el número del Mesías. Por eso dice Mateo 1 que 14 son las generaciones. En la genealogía, ¿no verdad? Las generaciones desde Abraham hasta David, de David la deportación de Babilonia hasta el Mesías. Son 14, 14, 14. ¿Qué está diciendo Mateo? ¿Cuál es el mensaje que está dando a los judíos? Que los judíos conocen el idioma hebreo. Que Yeshua es el hijo de David, es el Mesías. Entonces, no tiene que ver lo uno con lo otro, porque nosotros ese es otro tema, pero sabemos que no podemos ser gentiles, porque Pablo claramente le dice en varios pasajes a los corintios, a los efesios, a los romanos, vosotros que erais en otro tiempo ajenos a la ciudadanía de Israel, le está diciendo a congregaciones gentiles, es decir, de trasfondo gentil, que no son judíos, pero le está diciendo antes en otro tiempo estaban alejados, pero ahora ya no están alejados. Porque si el propio Pablo dice que el pacto, la promesa, la redención, porque amados, si Israel es una esposa a quien Dios le hace una promesa, porque le hace una promesa eterna, le dice a David que es un pacto, que un descendiente de él, de David, sería el Mesías, y que ese es un pacto eterno, es un pacto sin fin, ¿sí? Que Dios no puede hacer un pacto y luego romperlo por el lado de él. Si Dios establece un matrimonio y dice, mi esposa y mis hijos son Israel y mi esposa es Israel, y habla en Oseas de la traición de esa esposa infiel, pero le promete en Oseas que al final de los días ese pueblo que no es llamado pueblo un día se llamará mi pueblo, y que esa no amada algún día será amada. Significa que Dios está diciendo, esta esposa que por ahora rechazo por su adulterio, un día renovaré ese pacto con ella. Entra a la iglesia y la teología romana y dice, no es Israel, porque Israel fue desechado porque crucificaron al Mesías. Y los pactos, las promesas y todo fue dado a la iglesia cristiana. Decir eso significaría que Dios primero falta a un pacto y a una promesa dada a Israel, al Israel en la sangre. Y segundo, de que él entonces o es traidor, o sea, se divorcia y tiene segundas nupcias, o es bígamo, porque si mantiene el pacto con Israel como esposa y ahora tiene a la iglesia como una nueva esposa, entonces tiene dos esposas. Por sentido común nada de esto concuerda. La única manera coherente con toda la escritura es que él hizo un pacto. Y como sabemos todo el plan de redención por el cual dividió las dos casas, esparció a Israel por las naciones, se gentilizó la casa de Israel, se hizo pagana, ¿para qué? Para que de todas estas naciones y de todos los paganos del mundo que aceptemos la redención y al Mesías de Israel, ahora nosotros seamos injertados y seamos incluidos, convertidos en el nuevo Israel. Entonces,
ahora sí, la casa de Judá y la casa de Israel, los judíos y los gentiles, ya no serán dos pueblos, sino uno. Ya no serán dos rebaños, sino uno. Pon en una mano el palo Judá, pon en otra mano el palo Efraín, únelos y declara, le dice a Ezequiel capítulo 37, el Eterno, un día no se llamarán más dos, sino solo uno, será un solo palo. Yeshua dijo, tengo otras ovejas que son de otro rebaño. Son de otro redil, pero las tengo que traer. Somos nosotros, somos los gentiles de las naciones, que es la casa de Israel esparcida. Esparcida porque fue esparcida porque rompió el pacto con el Eterno. Pero luego las dos casas. Entonces, todo tiene coherencia en que de dos grupos diferentes se haga uno. El propio Pablo dice, ya no habrá judío y griego y gentil, sino que ambos serán uno. Somos uno en el Mashiach, uno en Cristo. Y todos descendientes de Abraham. Entonces, por ningún lado la Escritura habla que al final hayan dos grupos de personas. Solo la teología romana habla de dos grupos y dos planes de salvación y dos cosas distintas. Y en Éxodo, amados, es donde nosotros entendemos. Si vemos Éxodo como solo la historia de Israel y de los hijos de Jacob y ya, no nos identificamos, pero si entendemos de que ahí se estaba formando en Egipto, en medio de la dificultad, de la tribulación, del oprobio, del bochorno, de toda la humillación que sufrió Israel. Pero lo que se estaba formando ahí era esa nación, que un día sería una nación santa. Era la nación de Elohim que se estaba formando. Esos 12 nombres, Shemot, esos 12 nombres, son la base, el inicio de donde se formaría un pueblo numeroso que saldría liderado por Moshe. Nuestros antepasados, amados, con todas las implicaciones espirituales que eso también puede tener. Si vamos al tercero, ¿cómo conocemos el tercer nombre de la Biblia? ¿Cuál es el nombre griego que heredamos? Números. El tercero, Levítico. Levítico, perdón. Y Levítico, a mí se me enseñó, yo aprendí que, ¿por qué? Porque habla de las leyes, pero miren, hasta no tiene sentido, porque en Éxodo hay leyes, en Números hay leyes, en Deuteronomio hay leyes. ¿Cómo es que Levítico es el libro de las leyes? Si en los demás libros también hay leyes, quizás es posible, pero es que si cuantificamos hay más leyes que en los demás libros. Solo pensemos, les doy otra alternativa. El nombre Levítico nos enfoca en leyes. Y de paso, si el cristianismo no acepta que esas leyes son para ellos, entonces ¿para qué ese libro en la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo leo? Por eso que yo, antes de las raíces hebreas, era el libro menos leído por mí. ¿Qué me interesa a mí las leyes de Israel si yo no tengo nada que ver con eso? Ya Cristo cumplió todo eso, ya lo que nos han enseñado. Pero ¿qué mundo enorme se abre cuando el nombre hebreo lo entendemos que no es Levítico, es Vayikra? Y Vayikra significa y llamó. Y llamó. ¿Quién llamó? El Eterno. Y lo resumo, amados, porque nos llevaría tiempo. Confírmenlo en su casa. Vayikra 11. Nos llamó a la santidad de la dieta. Tenemos que leer los 3 versículos. Porque algo que una vez una persona me dijo fue, pero yo no entiendo qué tiene que ver, o sea, no relaciono santidad con lo que como deja de comer. Una cosa, amados, o sea, mi criterio es mío, su criterio es suyo, pero cuando algo está escrito ya no es un criterio, es la escritura. Y Vayikra, Levítico capítulo 11, los versos 45 al 47, después de que ha dicho qué animales comamos y qué animales no comamos, dice lo siguiente: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea, no cuestionemos, simplemente Él decidió que a Él le parece que si yo como esto o no lo como, tiene que ver con santidad. Quizás usted diga, no, para mí si me como una chuleta y no me la como, no es el santo. Santo es si fornico o no fornico. Porque en la teología que heredamos, porque en lo que nos enseñaron en nuestra cosmovisión del cristianismo que existe en el mundo, se da énfasis a ciertos pecados y a ciertas cosas, y a otras no. Pero ¿es eso lo que dice la Biblia? No podemos tomar libros de la Biblia y decir que toda la escritura es inspirada por Dios y de repente cuestionar algo que Dios dice. Él dice que si comemos tales animales inmundos, no somos santos. Y que si obedecemos y no los comemos, sí somos santos. Y está aquí. Y tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque el concepto de Kadosh, de santidad, es diferencia, separación. Entonces, si todo el mundo come lo que hace daño a su cuerpo y lo que hace daño al medio ambiente y lo que está en contra del plan de Dios, y usted no lo hace, usted es santo, porque es diferente. Es separado, distinto. Porque yo soy Jehová, 46. Esta es la ley acerca de los animales, las aves y todo ser viviente y todo animal que se arrastra, todo lo que hay que comer y lo que no. Para hacer diferencia. Él mismo lo dice. ¿Por qué? Para hacer diferencia.
entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no. La diferencia entre lo limpio y lo profano, entre lo santo y lo no santo, tiene que ver con la comida. Levítico 23 tiene que ver con las fiestas, ¿con qué celebras? Dice el 1 al 4, y estas son mis fiestas. Siempre la crítica es fiestas de los judíos que ustedes celebran. ¿Dónde dice que son de los judíos? Para comenzar, fueron dadas a Israel 12 tribus. No fueron dadas a la tribu de Judá. Entonces, eso lo saben los cristianos, saben porque leen y tienen la Biblia, saben que ahí estaban 12 tribus. Pero como en los tiempos de Yeshua y de Pablo solo existía la tribu de Judá, la casa de Judá, vemos a ellos solo celebrando. Entonces se asocia todo, incluso la Reina Valera y todas las traducciones manipuladas por la iglesia romana, nos ponen pues. Y era cercana a la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los judíos. Y entonces se acercaba a Sukkot, la fiesta de los judíos. Entonces como que cuidadito, o sea, es de los judíos, ¿no? Tú no. Pero Levítico, Vayikra, capítulo 1, dice Jehová, estas son mis fiestas, ni siquiera son de Israel. Mis fiestas, mis santas convocaciones, mis tiempos designados. Si en Génesis 1 dice en el verso 14 que Él puso el sol, la luna, las estrellas y todo, para sus moadín, para sus tiempos designados, para que entendamos las fechas en las cuales hay esas santas convocaciones. Y nuevamente, ¿por qué? Porque cada una de esas fiestas nos hablan de Yeshua el Mesías. Eso es lo maravilloso. Cada año que usted y yo celebramos Pesaj y esto, yo eres el pan sin levadura, el hombre sin pecado, y esto de aquí y por acá, y regresa en la trompeta de Yom Teruah, y jugará las naciones en Yom Kippur, y por eso es un día de luto y que hay que afligirse para entender lo que está detrás. Pero si yo cojo y digo, eso es ley, eso es algo que no es para mí, eso era para Israel, ¿cuándo lo íbamos a descubrir? ¿Cuándo lo íbamos a interiorizar? ¿Cómo íbamos a aprender esas maravillas de nuestro Salvador Jesucristo? Porque como dijo Pablo en Colosenses 2:16, todas esas festividades y el Shabbat son sombras proféticas que nos anuncian al Mashiach y nos anuncian cosas por venir, no cosas que ya pasaron, cosas que vendrán. Entonces, otra más en Vayikra, capítulo 19, amados. En Levítico 19 hay tantas ordenanzas prácticas y una de las cosas que más se habla, ¿no? De que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es el que habla del amor al prójimo. Lea Vayikra, Levítico 19:18. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo inventó Jesucristo, ni Pablo, ni Juan, no está en el Nuevo Testamento. Lo tomaron de Levítico 19:18. ¿A qué quiero llegar? Usted decida. ¿Me quedo con el libro de las leyes? Leyes que no se aplican a mi vida. ¿O lo veo desde ahora en adelante como el libro de Dios llamó? ¿A qué llamó? Nos llamó a la santidad, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cuando Pedro cita eso y habla de ser santos como Él es santo, está citando Vayikra. 4. ¿Cuál es el cuarto libro del Pentateuco, amados? Números. ¿Alguien sabe, alguien conoce los presentes por qué se le puso el nombre Números? Que se cuantifica las... Porque en los primeros capítulos está un censo que Dios le mandó a Moisés. Le dijo, haz un censo de todas las tribus, los varones, pero era porque iban a entrar en la guerra, en la conquista, y se le quería saber cuántos soldados aptos para la guerra, mayores de 18 años, tenían todas las tribus. Entonces, ¿qué hace la iglesia romana? Se llamará Números. Nuevamente, yo le pregunto, encuentre una lección espiritual, un propósito, un plan, una coherencia con todo lo que estamos hablando, con el censo. Eso sí era para ese momento, era necesario para ir a combatir. Pero algo maravilloso, amados. Ustedes saben el nombre en hebreo, ¿cuál es? Bamidbar. Bamidbar, ¿qué significa? En el desierto. Y aquí viene algo maravilloso. Porque ciertamente en el desierto están desde el Éxodo, no es de Shemot. Pero algo súper increíble aquí, amados. Se los menciono. Solo 3 casos. Bamidbar 12, o sea, Números 12. La murmuración de María y Aarón y el juicio de la lepra en María. Bamidbar 14. La incredulidad de los 10 espías que fueron enviados y no creyeron e hicieron pecar a todo el pueblo y el Señor los castigó 40 años dejándolos en el desierto. Bamidbar 16. La rebelión de Corea donde murieron miles que se rebelaron contra el liderazgo de los hombres líderes que había puesto Dios sobre el pueblo. ¿Es Números? ¿Por qué es en el desierto? Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, versículos unidos, resume muy bien y lo elegí para poderlo leer con ustedes. Si leemos
Deuteronomio, como lo conocemos. Ojalá que algún día podamos ya no mencionar estos nombres, sino los nombres reales, verdaderos, los que Dios le puso. Si nosotros vamos a Deuteronomio, o sea, Devarim, capítulo 8, versos 1 y 2, escuchen. Estos ya están ellos, ya han pasado todas las pruebas del desierto y sus rebeliones y sus cosas. Y cuando ya están por entrar en la tierra prometida, liderados ya por Josué, están por ser liderados por Josué, porque aquí Moisés se está despidiendo, les dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, siempre tiene que ver con la Torá, que son los mandamientos del Eterno, que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Aquí usted va a la Torá en hebreo y va a encontrar aquí estos 40 años Bamidbar, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El propósito de Bamidbar es mostrar quién obedece y quién desobedece, quién soporta la prueba y quién no, qué hay en el corazón. La aflicción muestra lo que hay en tu corazón, porque muchos por la aflicción y la persecución o la tribulación, entonces deciden no creer, deciden rebelarse al Eterno, como Coré se rebeló, como María se rebeló, como los 10 espías se rebelaron. Pero siempre hay alguien, siempre hay un Josué, un Caleb, que deciden obedecer, aún a pesar de las dificultades y las circunstancias. Y siempre los que obedecen las instrucciones del Eterno son los que heredan. Y eso, amados, nosotros podemos hallar la confirmación en Hebreo capítulo 3, en el Nuevo Testamento, versículos 14 al 19. Porque referente a toda esta incredulidad y rebelión en el desierto, el autor de Hebreos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 3, versos 14 al 19. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, del Bereshit. Nuestra confianza del Bereshit. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es un consejo para la iglesia, para la congregación. Está en el Nuevo Testamento, el pacto renovado, ¿no? Pero si esto fuera de Israel, a ver, autor de Hebreos, no me interesa, no tengo nada que ver, yo soy la iglesia, eso es Israel. No. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron? Muertos en el desierto. ¿En dónde? En el desierto. Bamidbar. Cayeron muertos Bamidbar, porque se rebelaron. Y el consejo del autor de Hebreos aquí es: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, en ese caso la tierra prometida con Josué, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y si usted va al capítulo 4, comienza diciendo: tengamos eso como ejemplo, no sea que nosotros, teniendo todavía esa promesa del reposo, caigamos igual que ellos. Porque tal como a ellos se les predicó las buenas nuevas, también se nos ha predicado a nosotros. Y uno dice: a ver, evangelio, buenas nuevas, a los israelitas en el desierto, y no que el evangelio era el Nuevo Testamento. Yo no creo, y no veo en la Torá, que a los israelitas se les dijera que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y subió a los cielos, lo cual se cree que es la base del mensaje evangelístico. Hebreos 4, versículo 2 nos dice que las buenas nuevas fueron predicadas a los israelitas en el desierto. Hay otro libro, Gálatas, capítulo 4, nos dice que las buenas nuevas del evangelio fueron dadas a Abraham. Pero a Abraham se le dijo que Cristo moriría en la cruz, resucitaría el tercer día y todo eso. ¿Por qué? No estoy diciendo que eso no sea parte del mensaje evangelístico, por supuesto que sí, pero no es como la iglesia cristiana lo inventó, de que ese es el centro, lo único, y eso es lo que se predica. Cristo te ama, acepta a Cristo, tu corazón te salvaste y te al cielo. Eso es falso, porque eso jamás pudo haber sido el mensaje a los israelitas en el desierto ni dado a Abraham. Y la escritura en el Nuevo Testamento nos dice que eso es el evangelio. A menos que el mensaje sea de redención final, de reunión de Israel, de renovación del pacto matrimonial entre Israel y Elohim al final de los días, de que ese pueblo llamado no pueblo un día se llamará otra vez pueblo, y esa no amada un día amada. Y Pedro cita a Oseas hablándole a los gentiles, a los expatriados de las naciones, y cita a Oseas:
lo cual verifica y concreta y coordina todo, de que ese mensaje del Israel restaurado en una relación matrimonial con el Eterno al final somos usted y yo. Seamos judíos de cualquier tribu, lengua, pueblo o nación, por igual. Porque el plan es para toda la humanidad, aleluya. Porque la promesa dada a Abraham, ¿cuál es la gran buena noticia? De que en la simiente de él, que Yeshua el Mesías, serían benditas todas las familias de la tierra. El Evangelio es el mismo, desde el principio hasta el final. El Evangelio fue dado desde el primer versículo, desde la primera palabra, está aquí Yeshua el Mesías y todo el plan de redención. Es más, cuando se dice creó Dios, se dice Bereshit bara Elohim et. Y ese et no hay traducción. Usted busca en el interlineal y todo dice, y esa palabra no hay traducción. ¿Cómo es posible? Dice et hashamayim, que es los cielos, et haaretz, la tierra y la tierra. Pero ese et no tiene traducción. ¿Sabe por qué? Porque ese et es esto. ¿Cuáles son estas dos letras? Alef Taf. ¿Qué significa? ¿Cuál es la primera letra del alefato hebreo? ¿Y cuál es la última letra? ¿Y Yeshua qué dijo? Yo soy el Alef y la Taf. No dijo el alfa y el omega, porque él no era griego y no hablaba en griego. Al decir esto, él es el principio y el fin. Él es todo. Todo se trata de él. Todo el mensaje habla de él. Pero es impresionante que la palabra que sirve como un nexo, como para dar énfasis al objeto directo de una oración en hebreo, es la partícula et. Es decir, hay una frase y se quiere dar, ¿cuál es el objeto directo? O sea, ¿qué es lo que Elohim creó? Porque es el sujeto. Elohim, cuando en el principio, ¿qué hizo? Creó, pero ¿qué? ¿Cuál es el objeto directo de la oración? Los cielos. Entonces, para dar énfasis de que ese es el objeto directo de la oración, antes se le pone la partícula et. Entonces, por eso dice, et hashamayim. Ve, que es la vav que les dije que es i, ve, et haaretz, y la tierra. Y ese objeto directo, eso que le da sentido a cada palabra en la Torah, es Yeshua el Mesías, el Logos, la palabra. Amado, finalizo con Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio en lo griego? Deutero, segundo, nomos, ley. Segunda ley. Porque a mí me enseñaron, yo aprendí, yo estudié, yo leí, yo quería saber el significado de los libros. Entonces repito y concluyo. Génesis, el origen de todas las cosas y los debates del origen de la humanidad y de los planetas y todo. No. El nombre dado por Elohim es Bereshit. En el principio y todo lo que eso encierra, que lo hemos visto un poco. En el principio, la formación, los patriarcas, el inicio, la promesa dada a Abraham, el inicio del plan de redención. Segundo libro, Éxodo, la salida. No, Dios no quiere que te enfoques en la salida, en escapar de la tribulación y de las dificultades, porque fue en medio de la opresión. Leímos ayer, anoche, el versículo poderoso en Shemot capítulo 1, verso 12, cuando dice, y cuanto más Faraón y los egipcios oprimían a Israel, estos más se fortalecían y fructificaban, al punto que Faraón temió de que esta nación sea más poderosa y los subyuguen a ellos, y por eso mandó a matar a los primogénitos. Es impresionante. El enemigo quiere distraer nuestra atención siempre, y aún hasta solamente con los nombres distrae nuestra atención, porque ¿cuál es el sentido de decir Génesis, el origen de las cosas, la salida, las leyes dadas en un censo como una segunda ley? ¿Les gustó el mensaje de Dios? ¿Qué entendimos ahí? Pero si nosotros vemos los libros en hebreo, los nombres, solo los nombres y todo lo que encierran, en el principio de todo, el principio que es Yeshua, el Bereshit, la cabeza, el Resh, en ese principio hubo nombres que él seleccionó, los descendientes de Jacob, los Shemot, los 12 de las 12 tribus de donde usted y yo un día perteneceríamos, y los llevó a la prueba y a la aflicción en Egipto primero. Pero de ahí los libertaría con Moshe, los sacaría, para llevarlos ¿a dónde? Al desierto, Bamidbar. ¿Por qué? Porque en el desierto él los llamó, ¿no es cierto? ¿A qué cosa? A la santidad, a la santidad de todo lo que hemos leído. Los llamó en el desierto a la santidad.
para darles sus palabras. Devarim es palabras. Deuteronomio es segunda ley. Dabar significa palabras, palabra en singular, y Devarim significa palabras. Y amados, no es coincidencia que sea en ese libro, en Devarim, donde está el Shema Israel. Y no es coincidencia que cuando Yeshua resistió a Satanás en la tentación, le citó Devarim. ¿Por qué no citó de otra parte de toda la escritura? Porque le citó las Devarim, le citó las palabras del Todopoderoso, aleluya. Palabras de poder de la Torá, que Satanás no pudo resistir y tuvo que huir, y vinieron los ángeles del Eterno a servirlos. Honra, sigue, obedece, amado, respeta, santifícate, sé diferente, paga el precio en el desierto, porque a eso te llamó, a darte sus palabras, aleluya. Amén. Ese es el mensaje de la Torá, amado. Ese es el mensaje de sus instrucciones. Ese es el mensaje del pueblo separado, consagrado, el Israel del Eterno. Es un mensaje que está escondido en los 5 nombres, en hebreo, no en griego. Porque nuestro Salvador no es griego, fue hebreo, fue judío. Y al Padre Eterno le plació elegir este idioma, este lenguaje, estos símbolos para esconder tesoros, para revelarnos maravillas que nosotros debemos aprender. Shema Israel, Jehová Adonai Eloheinu, Jehová Echad. Escucha, Israel, y la palabra Shema no es oír. En español hay algo parecido, porque si yo digo oye, es oír, ¿no? Solo una persona que tiene problemas de audición no oye. Pero cuando yo digo, no escuchaste lo que te dije, ¿es que la persona está sorda? Significa que no prestó atención. ¿Y cómo sé cuando alguien presta atención? Cuando escucha y obedece. La palabra Shema, solo esa palabra podemos hacer un estudio, la Shin, la Mem, y qué significa, y ahí sale, ¡wow! ¡Wow! ¿Qué está diciéndonos ahí? Nos está diciendo que escuchemos y obedezcamos. ¿Y cuál es el mensaje? En Devarim 4, 6 al 9, cuando dice eso, que en Devarim 6, perdón, que dice que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos al acostarnos, a levantarnos, a salir, al entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Amados, no es coincidencia que todo el enfoque de la instrucción de sus palabras esté en Devarim, porque son sus palabras. Eso significa el nombre. Que el Eterno les bendiga, les guarde a los que están aquí presentes y en la señal, a los que lo vean en diferido, amados, que haga resplandecer su panín, su rostro sobre ustedes y les conceda Shalom. Que el Padre les bendiga grandemente.